ya estamos aquí, se los digo con mucha alegría, pero también se los digo con mucha furia. Estamos furiosos. Ya haremos un programa de micrófono cerrado explicándoles exactamente qué pasó, pero bueno, ustedes ya lo saben, muchos lo saben, muchos no lo saben. Nos censuraron, nos castigó YouTube, nos castigó pues prohibiéndonos la entrada y el uso de nuestro canal por muchas razones, entre ellas por cuestionar las decisiones de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud y de muchos gobiernos. Ya les explicaremos, pero bueno, finalmente ya estamos aquí. Muchas gracias a ustedes por tantas quejas. Nos devuelven pues el acceso y vamos para adelante. 2.400 horas ha cumplido Lula da Silva, el gran Lula da Silva, el presidente de Brasil. 2.400 horas y aquí hay que hacer un balance porque hay muchas cosas y está muy jugoso el escenario allá en Brasil y esto se extiende para todo el continente americano, no solo para América Latina. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Nos semáforos, cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. 2.400 horas, 100 días se han cumplido del mandato, del periodo de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, y muchas cosas están ahí encima, desde el Comando Sur hasta las decisiones que se toman en Pekín, en Moscú, en la Unión Europea y en el seno también de la oficina de Bolsonaro. Para eso están aquí dos grandes analistas, un gran intelectual con doctorado y con muchos conocimientos que ha estudiado el orbe y con muchos estudios, por supuesto, desde Alemania hasta Argentina. Eduardo Bior, te agradecemos mucho. Gracias por todas esas columnas que estás publicando y que nos dan la ruta, la hoja de ruta de cómo se está comportando el mundo y los grandes poderes. Eduardo Bior dirigiendo siempre ahí un gran cúmulo cada vez mayor de intelectuales en el Cono Sur. Gracias, Eduardo Bior. Aníbal González, investigador, incluso en las filas de la seguridad pública, que conoce de cerca, desde adentro, cómo se manejan los hilos del poder. Muchísimas gracias, Aníbal, ya también ahí censurado. Te agradecemos que estés con nosotros. Eduardo, comenzamos contigo. Tu visión particular de la nación brasileña, tu visión geopolítica de cómo afecta a los países latinoamericanos y a los pueblos latinoamericanos y al mundo. Mucho, por favor. Bien. Siendo que está el colega presente, yo me voy a hablar del cuadro internacional de estos 100 días de Lula. Lula dijo ayer: Brasil está de nuevo presente, y eso se nota y mucho. Brasil tiene relaciones con Estados Unidos, relaciones estrechas inclusive con el gobierno de Joe Biden. El asesor estratégico de Lula, el ex canciller Celso Amorim, viajó a Moscú y se entrevistó con Vladimir Putin. Y Lula está hoy en Pekín. Además, esta semana que pasó, ha reingresado formalmente a la UNASUR, con lo cual el Organismo de Integración de América del Sur vuelve a tener vigencia con el reciente reingreso de Argentina y ahora el de Brasil. Vamos a ver qué pasa con los demás países. Ambos países están renegociando la relación con la Unión Europea en un acuerdo comercial que ya lleva muchos años y que no le veo ninguna perspectiva, pero se está haciendo en conjunto.
Brasil ha vuelto a entrar a la CELAC, a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. O sea, lo que yo noto es que, o es mi impresión, el colega me podrá confirmar o no, es que frente a los problemas internos gigantescos que tiene el gobierno de Lula y además a la composición muy heterogénea de ese gobierno, Lula le está poniendo una armazón externa que le da peso, le da un nuevo lugar, y al darle un nuevo lugar le impone ciertas líneas de desarrollo que la propia derecha, tanto la interna del gobierno como la extrema derecha fuera del gobierno, no puedan cambiar. Eso es un poco lo que estoy viendo. Por ahora me quisiera dejar acá mi intervención y seguir después. Gracias Eduardo. No te me vas a escapar de preguntarte los puntos buenos, los muy buenos de Lula, y también los malos, tus críticas y tus halagos, por favor. Voy con Aníbal. Aníbal, tu balance, lo primero que haya que recalcar de estos 100 días, de este periodo de Lula da Silva, un Lula pues muy diferente, porque hay muchas condiciones y el mundo ha cambiado de aquel Lula que gobernó Brasil. Adelante, por favor, Aníbal. Sí, ¿me escuchas, Roberto? Te escucho, perfecto. ¿Me claro. escuchas? Ok. Lo siguiente, tenemos que entender primero de que Lula, cuando toma el gobierno en Brasil, lo toma con un grande problema de un presidente que está dejando el poder, que se niega a dejarlo, a abandonar ese poder, y convulsiona así todo el país en Brasil. Entonces, cuando Lula toma el gobierno, lo toma con prácticamente un golpe de Estado gestándose en las sombras, que todavía de nuestra parte como investigadores estamos analizando si hubo realmente un golpe de Estado por parte del señor Bolsonaro, un intento de golpe de Estado por el señor Bolsonaro, o si otras manos extranjeras, que sabemos bien de dónde puede venir, estaban detrás de todo esto para poder chantajear de alguna forma a ese gobierno que había ganado limpiamente las elecciones por una mínima diferencia. Sinceramente, desde mi punto de vista y opinión personal, que sí, que hubo un trabajo de una agencia extranjera, una agencia de inteligencia extranjera, detrás de ese llamado intento de golpe, ¿ok? Más posiblemente también con la colaboración de algunos personajes muy cercanos al señor Bolsonaro, ya que él había mantenido reuniones anteriormente con esa intención de declarar un golpe para no permitirle subir al gobierno de Lula. Con todo así, hoy estamos hablando de 100 días de gobierno de Lula, y yo te digo que estamos errados, que no son 100 días de gobierno de Lula, apenas son 80, porque 20 días del gobierno de Lula, los primeros 20 días, fueron caos, fue terror, fue indisposición en el Planalto, en todo el Planalto, estaba todo destruido. Entonces, indudablemente que el gobierno de Lula trabajó 80 días y no 100 de esos 100 que supuestamente estamos hoy de alguna forma observando, inspeccionando. Lógicamente que en 100 días, o en esos 80 días que yo saco la cuenta desde mi punto de vista, el señor Lula no tuvo mucho tiempo para poder proyectar hacia adelante lo que sí puede venir para Brasil. Pero sí, ya está esa reforma que tiene que ser aprobada en el Congreso, esa reforma tributaria, que ayudaría muchísimo al país. ¿Por qué lo ayudaría? Porque hay más de 500 empresas gigantescas multinacionales y más de 2.500 empresas nacionales, pero muy grandes, de gran calibre, que no están pagando impuestos, o lo menos no están pagando lo que deberían de pagar de impuestos. Si tú haces una cuenta relativamente junto con el ministro de Facenda y el ministro de Economía, estamos hablando de 150 billones
de reais que están exonerados, que no están pagando impuestos. Con ese dinero, el señor Lula da Silva, bien que puede sostener a la salud, que precisaría en el entorno de 30 a 35 billones de reais para mantener la salud del pueblo en un estándar bueno, y la educación, que también precisa en el entorno de 27 billones de reais. Entonces, sobraría ese dinero para llevar adelante la Mia Casa, Mia Vida, como se le llama aquí, que es darle la posibilidad de comprar una vivienda a la gente humilde que no tiene todavía un techo propio. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer con esa gente que en algún momento, hace 6 años atrás, consiguieron, tal vez por los lobbies dentro del Congreso, de los grandes empresarios, consiguieron no tener que pagar muchos de esos impuestos o ninguno de esos impuestos. Ahí está la gran razón donde tiene la carta de triunfo el señor Lula da Silva. Si inclusive precisa los votos de gente de Bolsonaro para que esto salga adelante. Yo creo que nadie se puede negar a que esas empresas hoy tengan que correspondientemente pagar lo que deben, porque hasta hace poco se le estaba sacando eso al pueblo. En el consumo de la gasolina, por ejemplo, el valor aquí eran prácticamente $1.60 el litro de gasolina, $1.60. Hoy está en $1 el valor del litro de gasolina, con la tendencia que posiblemente pueda subir o no. La canasta familiar, o sea, los alimentos, Lula le dio una parada, no pueden aumentar los precios, está prohibido aumentar los precios desde el mes de febrero, no se pueden aumentar los valores de los precios de la canasta familiar, o sea, de aquellos alimentos esenciales, no pueden cambiar su precio, eso está controlado, y de esa manera él mantiene un poco esa inflación que hay por esa crisis creada en Europa, Estados Unidos, por la banca mundial necesariamente, porque eso es otro tema también que tiene que ver muchísimo en esto. Esa crisis que viene se arrastrando desde el 2020 para adelante, fue algo ya pensado, ya estaba decidido. Todo el mundo sabía ya en el 2015 que íbamos a tener una crisis económica en el 2020 o 2022. Entonces, estaba todo ya pensado para que se diera continuamente con esa Agenda 2030. Lo que yo te digo que no coincido con el señor Lula da Silva, él es apoyador de la Agenda 2030. Y ahí es donde hay un desencuentro en esas decisiones que quiere tomar Lula, que chocan un poco, si se quiere, con esa agenda o con la otra parte, con los que no apoyan la Agenda 2030. No me quiero extender mucho, Roberto, tú me dices si sigo o si me detengo. Bien, ahí dejamos para escuchar a Eduardo y después te voy a preguntar a profundidad acerca de esa crítica de la Agenda 2030, el globalismo y cómo está insertándose Brasil de un lado o del otro. Por favor, Aníbal, voy con Eduardo. Eduardo, algunos dicen que Brasil se está convirtiendo como en un reflejo de Washington, ¿no? Como si fuera Washington, pero de Latinoamérica. Cuando gana Trump, se alinea un presidente brasileño hacia sus más o menos pretensiones, y cuando gana pues Biden, ahora tenemos a un Lula un poco más tendido hacia Biden que en la misma distancia o proporción. Eso es lo que dicen algunos analistas en contra de lo que está pasando desde Washington. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son los halagos que tienes para Lula? ¿Cuáles son las críticas que tienes para Lula, Eduardo? Empezando por el comentario que hacías. Hay que distinguir que hay un aspecto estructural de la situación geopolítica de Brasil que es incambiable desde el principio del siglo XIX,
que es la posición geográfica entre el Atlántico Norte y el Atlántico Sur. En aquella época, para Inglaterra, hoy para los Estados Unidos, Brasil es lo que en la Segunda Guerra Mundial llamaban el portaaviones fijo del Atlántico. Por lo tanto, además las producciones de Brasil y de Estados Unidos son complementarias. Por lo tanto, su complementación es normal, es habitual. Que ambos son potencias complementarias es innegable. En segundo lugar, Brasil es la mayor potencia de América del Sur y tiene frontera con casi todos los países de América del Sur, excepto con Ecuador y con Chile. Eso le da una posición inigualable. Ese es un dato, estos son datos objetivos que no dependen de la orientación ideológica de los gobiernos. La pregunta es qué se hace con eso. Se puede llevar adelante una política de subordinación a los Estados Unidos, como hubo momentos, por ejemplo, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, por épocas durante la dictadura militar. Y ahora en el gobierno de Bolsonaro, o Brasil puede negociar lo que en la jerga de la historia de la diplomacia brasileña llaman a barganha leal, o sea, la negociación leal entre dos socios. Es decir, yo te doy, tú me das y vemos qué saca cada uno de esa negociación. Brasil nunca rompió ese esquema. La única vez que lo rompió fue entre 1961 y 1964 durante la presidencia de João Goulart, que fue derrocado por el golpe militar de 1964, y ahora cuando bajo Bolsonaro se destrozó de tal manera el cuerpo profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Itamaraty, que data desde la época todavía del imperio prácticamente, que Brasil estaba casi inmovilizado exteriormente. Entonces, ahora se trata de reconstruir todo eso. Por eso es que Lula dijo Brasil está presente. Bien, ¿cuáles son los aspectos? ¿Cuál es el aspecto positivo? Por eso yo empecé por el aspecto exterior. Porque Lula intenta compensar sus debilidades internas mediante el anclaje exterior. Sus debilidades internas, ¿cuáles son? Haber cerrado para vencer a Bolsonaro un pacto tan amplio que lo llevó a aliarse con toda la derecha conservadora e incluirlo en su gobierno. Ese es el primer aspecto. Particularmente Ministerio de Defensa y en asuntos agrarios. O sea que la posibilidad de introducir reformas internamente es muy, muy limitada. El colega citaba recién el proyecto de reforma tributaria. Es decir, hay que ver hasta qué punto la propia coalición, para empezar, desde el Ejecutivo, va a impulsar esa reforma. En segunda instancia, en el Congreso, la mayoría es lo que se llama el centrón, es el gran centro, como se dice en Brasil, un centro fisiológico, o sea, están donde les conviene a sus necesidades corporales. Y por eso lo llaman un posicionamiento fisiológico. En tercer lugar, Lula heredó una ley de autonomía del Banco Central que hace prácticamente ingobernable la política monetaria. Y en el Banco Central está Roberto Campos Neto, que es un economista muy conservador, puesto desde el gobierno de Bolsonaro, que han subido de tal manera las tasas de interés que es prácticamente imposible impulsar el crédito para la empresa privada. Entonces, justamente lo que el índice de crecimiento económico de Brasil permanece muy bajo. Es decir, el Fondo Monetario previó hace poco tiempo que Brasil no crecería este año más del 0,1%. Es decir, lo cual es gravísimo no solo para la economía brasileña, sino también para el resto de la economía suramericana, sobre la que Brasil incide mucho.
A ver, errores de Lula. Es difícil hablar de errores. Yo más bien tiendo a hablar de limitaciones. Yo no sé qué otra cosa podría haber hecho Lula para llegar al gobierno. Y mucho menos me voy a arrogar el derecho a darle consejos a un líder como Lula. Una coalición, si no existía la posibilidad de una coalición de movimientos sociales, de movimientos populares, de movimientos sindicales, porque precisamente lo que ha sucedido desde el golpe de Estado contra Dilma entre 2014 y 2016 es un arrasamiento de la representación popular. Por ejemplo, es decir, a través de la modificación de las leyes laborales, de la llamada consolidación de las leyes del trabajo durante el gobierno de Temer, es decir, los sindicatos han perdido el poder de representación y de negociación colectiva. Es decir, prácticamente, es decir, para poder, un hecho simple, para poder recoger, digamos, las cotizaciones de los afiliados, tienen que ir los dirigentes a puerta de empresa y hablar uno por uno para pedirle que paguen. Es decir, porque no se hace más por la nómina salarial. Entonces son cosas muy elementales que impiden la organización popular. Agreguemos a eso la represión, la presencia que sigue estando de las milicias bolsonaristas de ultraderecha en general, como por ejemplo ese grupo neonazi que perpetró la semana pasada la masacre en un jardín infantil. Entonces, yo lo que veo, no llego a poder dimensionar como para decir aquí Lula se equivocó. Es decir, lo que veo son gigantescas limitaciones que él está tratando de eludir mediante su política exterior. Bien, pues gracias Eduardo. Quizá regresemos con una última pregunta de tu conclusión y algo que se nos escapa. Voy con Aníbal. Aníbal, por un lado celebramos cuando Lula pues le dijo no, Alemania prácticamente no los voy a ayudar a nada de militar, ni de aspecto militar, ni de tanques, ni nada para mandarlos a Ucrania. Pues bueno, eso está genial. Sin embargo, después su posición acerca de la guerra de Ucrania pues no era tan clara, y luego lo vemos coqueteando con Biden. Unidos van a luchar por la economía y defender el Amazonas, hablan de la cuestión del clima mundial, hablan de una unión y se proclaman quizás hasta como adalides. Todo esto, como lo explica Eduardo, quizás sean grandes témpanos que están moviendo, aplastando y que pues nos pueden llevar a problemas peligrosos. Más aparte lo que tú nos comentabas, la Agenda 2030, esta agenda peligrosa, ¿dónde ves a Lula ahí? ¿Cómo está situado el gran barco Brasil en esos aspectos, Aníbal? Bueno, Roberto, hermosa pregunta, más un poco extensa para poder responder breve. El señor Lula da Silva primeramente tiene un apoyo muy grande del señor Soros. Vamos a empezar por ese lado, ¿no? Ideológicamente y políticamente. Por otro lado, ese viaje a Estados Unidos le quitó a Lula, si se quiere, desde mi punto de vista, credibilidad en cuanto a la idea socialista del señor Lula da Silva. Fue como agradecer a Biden de que lo hubiera apoyado en ese intento de golpe que tuvo en enero de este año, y entonces ahí es donde entra esa cuota de deuda con el Estado hegemónico de Estados Unidos, desde mi punto de vista. Yo creo que Lula en este momento está almorzando con Dios y cenando con el diablo, por decirlo de alguna manera práctica. Y no sabemos con quién duerme. A ver si me explico. Sí, entonces, claro. Se está usando mucho la política del camaleón, o de aquel que pega el violín como el violinista, que pega el violín con la izquierda pero lo toca con la derecha.
Entonces no sabemos si es derecha, si es izquierda, si es una ensalada, qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos escuchando. Eso es lo que estamos viviendo hoy, pero no solamente en Brasil, lo estamos viviendo en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo también. Entonces, lo peligroso aquí es ese acercamiento y esa tendencia que tiene Lula hacia la Agenda 2030. ¿Por qué, Aníbal? Yo, ¿sabes por qué? Él puso aquí una cuota de obligación al ciudadano brasilero, al que quiera trabajar, que esté con el pinchazo. Obligatorio. Así, quiere trabajar, necesita el pinchazo. Entonces, cuando el 62%, exactamente, esos son los números, 62% de la población brasilera no se inoculó, no estaba de acuerdo en darse ese tipo de experimento, de terapia, ahí está, antiterapia. Entonces, indudablemente que el señor Lula tiene un serio problema, porque no solamente aquellos que soñaban o admiraban al señor Bolsonaro fueron los que no se lo dieron, sino que también gente que lo vota, gente que lo votó, no está de acuerdo en aplicarse ese remedio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando él está exigiendo que todo trabajador que quiera trabajar va a tener que tener ese documento en la mano, y si no lo tiene no puede trabajar, lo dijo hoy inclusive, lo dijo hoy, lo repitió. Entonces, sigo pensando, ¿cómo puede un estadista, y más como era él de la calidad que él era en aquel momento cuando su último gobierno, cómo puede hacer ese tipo de chantaje psicológico, emocional, económico, lo que sea, con la propia población? Eso tiene que ser libre, libre albedrío. Si él se llama demócrata, tiene que ser libre albedrío. Decida el que quiera y el que no quiere, todo de acuerdo. Pero nos está poniendo entre la espada y la pared porque nos dice, si no lo hace es porque no se importa con el de al lado, si no lo hace es porque no se importa con su familia. O sea, seguimos con esa mentalidad que nos quisieron meter durante 2 años, nos vendieron esa historia de que estamos agrediendo a nuestra familia, a nuestros amigos, porque somos egoístas, porque, en fin. Entonces, ese es el problema que tiene planteado hoy el señor Lula aquí, en nuestro territorio. Ups, pues, y eso es un problema. Sí, dime, Roberto. No, te escucho. Qué importante denuncia haces, sobre todo porque tú estás ahí, dentro de Brasil, y recorres los pueblos de Brasil. A ver, claro que sí, sí, Aníbal. constantemente, Roberto. Aparte, la gente misma ya me lo está diciendo. La gente que me conoce aquí en Brasil me lo está diciendo todo el tiempo. Pero ¿cómo puede hacernos ese chantaje cuando debería ser todo lo opuesto? Debería ser, no, acá vamos a imponer la democracia verdadera. Si salimos de una posible dictadura, si salimos de un posible golpista, bueno, pero entonces que nos devuelva la democracia entera, no un pedazo de la democracia. Y la democracia significa libre albedrío para el ser humano. El libre albedrío es yo pienso como quiero, hago lo que quiero con mi vida y con mi cuerpo, y pronto y fin se acabó. Si él apoya LGTB, si él apoya todo lo demás de la agenda, bueno, pero que apoye. Pues es que quizá no tuvo comunicación con López Obrador en ese aspecto que tú dices, porque bueno, acá por ejemplo las cosas son un poco diferentes. Oye, Aníbal, ahora déjame ir con Eduardo. Aníbal, yo te agradezco este valor porque yo recuerdo que en tu canal y aquí en Detrás de la Razón, en la época de Bolsonaro, bueno, arremetiste contra Bolsonaro, te le fuiste a la yugular y de hecho creo que hasta problemas o amenazas llegaste a tener allá en Brasil y toda tu esperanza estaba depositada en Lula. Así que pues agradezco tus palabras muy valientes de alzar la voz y de criticar lo que desde tu trinchera está correcto. Muchísimas gracias, Aníbal. Regreso contigo para lo que falte, la conclusión y lo que gustes agregar. Eduardo, las cosas, estamos ya cerquita del 2024, las cosas hierven allá en Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué pasaría si el movimiento, que es muy probable que Donald Trump vuelva a tomar posesión? ¿Qué pasaría con Brasil? ¿Qué pasaría con Bolsonaro?
Es difícil saber qué pasaría particularmente con Bolsonaro, porque hay que ver su destino político. Recordemos que Bolsonaro en realidad no era un don nadie, y fue ungido presidente por el alto mando de las Fuerzas Armadas junto con los medios dominantes y los sectores financieros. Eh, si van a elegir si van a elegir al mismo personaje para liderar las políticas, si las políticas de la ultraderecha, o ese liderazgo va a estar disputado, queda por verse. Si yo tengo muy presente, muy en la cabeza lo que está sucediendo en Argentina en este momento, digamos, donde el expresidente Macri quiso, pero no pudo mantener el liderazgo de la ultraderecha, y lo que le queda es simplemente un poder de veto. Y eso hay que tenerlo en cuenta también por la forma en que hacen política ese tipo de gente, es decir, los modos mafiosos en que hacen política, que aun cuando no tengan capacidad de liderazgo, mantienen capacidad de destrucción, capacidad de veto y de destruir competencias eventuales. Yo creo que ahí mucho va a depender de la posibilidad de que Lula se afirme o no. Es decir, si Lula logra eh, poner la economía brasileña en marcha y logra incentivar el consumo, va a necesariamente aumentar su base de apoyo, y eso va a reducir las posibilidades de la ultraderecha. Es decir, mientras tanto, mientras se mantenga esta situación de parálisis, que es más o menos común a la mayoría de los países de América del Sur, las posibilidades de resolver un proceso de reformas a través del sistema político son muy reducidas. Por lo tanto, crecen las alternativas extremas, que en este caso, en esta época, son fundamentalmente de ultraderecha, porque son las que aparecen como antisistema, las que aparecen como propuestas de protesta. No me arriesgo a decir qué va a pasar personalmente con el señor Bolsonaro. Obviamente él y sobre todo sus hijos van a mantener un poder enorme, pero por el lado sobre todo de su capacidad de destrucción, más que por su capacidad de convocar, de reunir sectores, de formar alianzas y de construir una alternativa de gobierno. Creo que el proceso brasileño recién está empezando a andar, y hay que ver cómo se vuelven a distribuir las fuerzas políticas. Lo que decía el colega respecto al tema de la reforma tributaria, para mí va a ser un parteaguas. Ahí se va a empezar a ver en qué medida los sectores de la derecha que se han coaligado con Lula están dispuestos a avanzar un poco más con él. Oye, Eduardo, aprovechando lo que dijiste al principio del gran papel que desempeña económico y geopolítico Brasil, yo te pregunto, creo que es tarea de Argentina, de Chile, de Brasil sobre todo, por lo mismo que tú dijiste, y de todos los demás países en sus proporciones, frenar las intenciones del Comando Sur de Estados Unidos, Eduardo. Deseable sería. En este momento están en una ofensiva flagrante, que incluso yo la estoy sufriendo en carne propia por distintas medidas de censura en los medios donde colaboro habitualmente, y ataques en internet, y no es un caso único el mío. Este Yo creo, digamos, a ver, en la situación de guerra mundial en cuotas, como la llamó el Papa, que se está viviendo desde hace algunos años, Estados Unidos y sus aliados han ido perdiendo posiciones, y en principio se han quedado reducidos a Europa Occidental y el continente americano. Y en el continente americano particularmente activo está el Comando Sur, dirigido por la generala Laura Richardson. Quien ha dicho claramente, es decir, tenemos que defender nuestro litio, nuestro gas,
nuestro cobre, nuestro agua, nuestra Amazonia. O sea, el posesivo nuestro es bien claro. Es decir, cito un pequeñísimo ejemplo. Argentina tiene pendientes una cantidad de acuerdos ya firmados con China que se deberían cumplir. El presidente Alberto Fernández, también muy ligado a la Casa Blanca, hace como que no los quiere, como que no se acuerda y que se olvida de firmarlos. Pero mientras tanto hay algunos problemas acuciantes de equipamiento de las Fuerzas Armadas a un nivel muy mínimo en principio. Pero lo que está pendiente ahí es un tema muy grande, que es saber si la Fuerza Aérea Argentina necesita renovar su flota de cazas, y tiene el problema objetivo de que no puede comprar ni cazas norteamericanos, ni británicos, ni alemanes, ni franceses, ni suecos, porque todos tienen partes británicas, y como resultado del conflicto en el Atlántico Sur en 1982, Gran Bretaña impone un veto al envío de cualquier tipo de equipamiento militar a Argentina que incluya partes británicas. Entonces se está negociando con China para la compra de los J-16. Gran alarma en Estados Unidos. A eso hay que sumar el proyecto de cooperación con China para construir una cuarta central nuclear. Ese gran escándalo en Estados Unidos. Ya han estado aquí delegaciones del Senado, delegaciones de la Cámara de Representantes, y la semana que viene por segunda vez en poco tiempo la general Laura Richardson a reunirse con el ministro de Defensa, el ex canciller Jorge Tayana. ¿Qué ha hecho el canciller ayer? Recibió para una reunión de trabajo a una representación de industrias militares chinas, que concurrió con el embajador y con un general del Ejército Popular de Liberación en pleno uniforme. Así que así están las cosas. Es decir, esto lo pinto simplemente como un caso, como un síntoma de cómo están las relaciones. O sea, los gobiernos actuales, inclusive el gobierno boliviano, son gobiernos muy heterogéneos, con alianzas muy complejas, y son muy débiles. Entonces la traidores. Lucha... o si no, con traidores, ¿no, Eduardo? También. O sea, sí, dentro del gobierno argentino hay representantes de intereses norteamericanos, igual que los hay dentro del gobierno brasileño, ya lo citó el colega, del gobierno chileno ni hablemos, el gobierno paraguayo es absoluto rehén de los Estados Unidos, que le ha impuesto la intervención del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano en el manejo del río Paraguay, donde yo no he visto todavía la protesta argentina. Es decir, la situación... Perdón. Sí, no, adelante. La situación es extremadamente compleja. Estamos inmersos América del Sur está en medio de la guerra mundial en cuotas. Estados Unidos está tratando de defender su posibilidad, su bastión latinoamericano, pero no tiene inversiones para darnos. Esa es la enorme debilidad norteamericana frente a China. Es decir, mientras que China viene con un paquete de inversiones gigantesco en todas las áreas productivas y de infraestructura, Estados Unidos no tiene lo que ofrecer. Entonces, lo que ofrece, ¿qué es? Poder de veto, basado fundamentalmente en su poderío militar, tecnológico, comunicacional, publicístico y psicológico. Pues ahí está. Armas antiguas y armas que siguen vigente. Yo creo que hasta que el humano siga pensando, hay que lavarle el cerebro desde la parte
manipuladora. Bien dicho, Eduardo, pues muchísimas gracias. Voy Y con ahí Aníbal somos muy molestos nosotros. Ahí somos muy molestos nosotros, los comunicadores críticos, y por eso nos pegan tanto. Sí, qué caray. Pues el apoyo que podamos darte, Eduardo, sabes que aquí es tu casa y unidos para que no te censuren, no te callen y todos esos artículos que te han silenciado, todos esos ataques, pues hay que denunciarlos y seguirlos denunciando. Estamos contigo, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Aníbal, tu conclusión y lo que pues faltaba por decir de lo que estabas comentando acerca de la Agenda 2030 y del derrotero, el futuro de tu Brasil. Sí, yo quería solo agregar un poquito a lo que decía Eduardo recién. Argentina está en una situación caótica también en ese aspecto, ¿no? El chantaje de Estados Unidos es permanente, el perseguimiento, la insistencia de Estados Unidos con Argentina. Lo dijo justamente la jefa de la OTAN, cuando Eduardo hacía referencia de que la OTAN decía nosotros tenemos, y era hora de comenzar el juego en Latinoamérica. Cuando se refiere al juego en Latinoamérica, significa el juego de la presión, del chantaje mismo. Es lo primero que hace siempre el gobierno norteamericano antes de entrar a asestar el golpe económicamente o con colores primavéricos, ¿cierto? Entonces, todo es cómo se mueva la situación. Fernández, sinceramente, está en una situación muy difícil, en la que quiere estar bien con Rusia porque quiere entrar en el BRICS, pero no va a poder entrar si se alía con Estados Unidos, y tuvo un problema muy grande también Argentina con respecto al avión iraní, al avión aquel de Venezuela y tripulación iraní. Obedeció la orden de Estados Unidos. Eso dejó mucho que pensar en la parte internacional, en la parte geopolítica con respecto al señor Fernández. Lo mismo ocurre en Chile, tenemos un señor Boric que es un camaleón, indudablemente, y así vamos siguiendo el golpe de Estado en Perú. Todo eso es presión norteamericana. ¿Por qué? Lo dijo esta señora. El triángulo del litio está en Argentina, Chile, Perú y un pedacito de Bolivia. Entonces, es eso lo que ellos quieren. Ellos quieren lo que ellos saben que no pueden llevárselo todo, porque China hace años que está interactuando, ayudando, invirtiendo en Sudamérica. Entonces ahora lo que está haciendo China es lógicamente duplicar esa inversión. ¿Qué país puede negarse a desarrollarse, a crecer industrialmente cuando te están ofreciendo el doble para ese desarrollo? Porque China viene bien claro: te doy las herramientas para que tú mismo lo hagas. Yo te compro y tú me vendes. Y tú me compras y yo te vendo. Todos ganamos, como dice China. Y ese es el verdadero comercio, como debería de ser. Cada nación tenga su propio lucro y ganancia y crecimiento. Si un país es pobre, no le puede comprar a China. Si un país es rico, le va a comprar mucho a China. Entonces China está interesado en que Sudamérica se desarrolle, que África se desarrolle, que crezca. Lo mismo en Brasil. Brasil es el número uno de comprador de toda Latinoamérica con China. Todo lo que se vende aquí, todo lo que compramos aquí, Roberto, viene de China. Entonces, no puede cerrarle las puertas a China, Brasil, de ninguna manera, porque se acaba la economía totalmente, se acaba la economía brasilera. Entonces, ahí está, como yo te digo, almuerza con Dios, cena con el diablo y no sabemos con quién duerme. Eso es lo que yo me refiero a Lula, a Fernández de Argentina, a todos estos señores que están en ese poder, que quieren jugar de cintura un poquito con este, un poquito con el otro, pero no saben plantarse, plantarse como se plantó el presidente de Uganda, otro presidente africano, que ahora no me sale el nombre, pero que se han parado y han dicho: llega, estamos de este lado y esta es nuestra posición. Pronto se acabó. Pueden ser fusilados, envenenados, muertos, no sé lo que va a pasar con esa gente, pero tuvieron el coraje de plantarse y decir: estamos cansados, estamos hartos de ser chantajeados, amenazados permanentemente, robados permanentemente. Esa es la realidad.
Pues para eso están ustedes, para abrir la voz, abrir la garganta, levantar la voz y que el grito se escuche, el grito de los pueblos a través de ustedes. Yo les agradezco mucho y como dijo Eduardo, cómo no, Brasil una posición súper geopolítica porque además pues está enfrente África, aunque digo no está muy cerca, pero pues es una posición envidiable. Eduardo, tu cereza del pastel, solo una palabra, nada más dime una palabra para pedírsela también a Aníbal, por favor, una palabra para despedir el programa con este tema, tu preocupación sobre Brasil o América Latina o lo que tú quieras. Unidad. Unidad. Es bien, lo que necesitamos imperiosamente. Y todos, ¿no? Tanto los periodistas críticos como los políticos que quieren proteger al pueblo, como el pueblo mismo. Gracias, Eduardo. Unidad, qué bien lo dijiste. Aníbal, tu palabra. Información. La gente, el mundo necesita estar informado y nos están privando de ese derecho. Pero bien informado, ¿no? Porque pues también CNN nos dice que nos informa muy bien. Sí. Aníbal, ¿faltó algo más que se nos haya escapado? Y si no, pues te agradecemos mucho. No, simplemente eso, de tener cuidado con este seguimiento de la Agenda 2030, que la quieren imponer abajo de cualquier precio, y seguir de cerca todos los movimientos de estos señores que están en el poder, ¿no? Para nosotros, por lo menos, enfrentar. Muy bien, pues te agradezco mucho, Aníbal. Eduardo, un gran abrazo, gracias a los dos. Y ya lo saben, Eduardo, Aníbal, que también te han censurado mucho, estamos con ustedes y estamos siempre pues para levantar la voz. Gracias, hermanos, nos vemos, hasta la próxima.